El periodo que transcurre los años 1848 y 1914 se conoce como positivismo. El positivismo es un pensamiento científico que afirma el conocimiento auténtico y en él concurren diversos fenómenos culturales, políticos y sociales que le imprimen características propias. Desde el punto de vista conceptual, marcan la época tres corrientes intelectuales. La primera corriente, el evolucionismo con Lamarck como antecedente, llega a su máxima expresión con los trabajos de Charles Darwin. La segunda corriente de pensamiento corresponde a las teorías de Augusto Comte. Finalmente, la tercera corriente materialista tiene a Feuerbach como principal exponente de la filosofía antirreligiosa de Hegel y dentro del materialismo dialéctico a Marx y Engels. Marco sociocultural del positivismo. Las tendencias filosóficas que marcan la época son el positivismo y el materialismo. Otros filósofos de renombre son los alemanes Lange, Nietzsche, Lotze, Dilthey, Husserl, Mach, Eucken, Dietrich y Schiller, los franceses Leclerc y Bergson, los ingleses Russell y Whitehead, los estadounidenses James y Royce y en Italia Cross y en México Caso. En cuanto a la historia, es cultivada en numerosos países. Las figuras principales son en Inglaterra Bucle, en Francia Fustel, en Alemania Mayer y en Dinamarca Brande. En Latinoamérica destacan Posada Gutiérrez y Groth en Colombia, Vicuña y Barros Arana en Chile, Mitre en Argentina, Domínguez en Paraguay y en México Alamán, García y Casbalceta y Sierra. En cuanto al ámbito de la sociología, cobra paulatinamente auge especialmente en Alemania por Marx, Engels y Wundt, en Francia por Durkheim, Le Bon y Sorel. Otros sociólogos importantes son Spencer, George y Sacco. En la economía tiene sus máximos exponentes en Bastiat, Francia, Nies y Carey. Tanto la literatura como la poesía muestran un desarrollo importante durante el positivismo. En Europa destacan Ruskin, Newman, Will, Kipling, Shaw Stevenson, Andersen, Sand, Dumas, Zola, Sienkiewicz, Sutter, Pérez Galdós, Valera, Echegaray y Benavente. La aportación de América a la literatura universal es grande. En ella destacan Emerson, Melville, Hawthorne, Curtis, Altamirano y Gutiérrez Nájera, Montalvo, Herrera, Esquiú y Sarmiento. En cuanto a la poesía, es igualmente cultivada en América. Destacan Nervo, Darío, Álvarez de Acevedo, Leconte de Lisle, Baudelaire, Mistral, Verlaine, Carducci y Becker. En el campo de la pintura sobresalen Courbet, Millet, Corot, Degas, Matisse, Rousseau, Sargent, Van Gogh, Moelli, Fortuny y Picasso, Whistler y el mexicano Posada que cultivó el arte del grabado. Finalmente, es necesario mencionar algunas figuras destacadas en otros campos de la cultura y la ciencia. En el área naturalista destacan Darwin y Wallace, Vogt, Muñiz y Poey. En biología, las figuras señales con Huxley y Walton, Mendel y Haeckel. Como ciencia naciente, la pedagogía cuenta como Buchon en Francia, Key en Suecia, Montessori en Italia y Mann en Estados Unidos. Imposible analizar aún someramente el desarrollo de las ciencias durante el positivismo. Baste señalar cronológicamente los principales descubrimientos. Para empezar, hablaremos de física, disipación de la energía, también está el espectroscopio, la dinamita, electricidad y magnetismo, ecuaciones de los gases, movimientos de la Tierra respecto al éter, ondas electromagnéticas y telecomunicaciones, rayos catódicos. También se encuentran los descubrimientos de química. Hablamos de colorantes sintéticos, estructura del benzol, tabla periódica de los elementos por Mendeleev en 1869, índigo y sus derivados, Bayer 1870, estereoquímica, disociación electrolítica, constitución de los azúcares por Fischer en 1884,
catálisis por Sabatier, 1890, fermentación del azúcar por Harden en 1890, constitución de los terpenos, compuestos de la coordinación por Werner en 1893, el argón, también la fermentación alcohólica, compuestos organomagnesiados por Frignard en 1900, peso atómico por Richards en 1903. Descubrimientos de matemáticas, pengogeometría, teoría de conjuntos por Cantor en 1883, la ciencia y la hipótesis por Poincaré en 1902. En biología se encuentra la división celular por Remarque en 1852, del origen de las especies por medio de la selección natural, Darwin 1859, leyes de la herencia mendeliana en 1865 por Mendel, embriones bicéfalos por Spinman en 1900, teoría de las mutaciones en 1901 y los cromosomas por Boveri en 1904. La medicina del positivismo. Por la medicina del positivismo se fundamenta la medicina actual. El evolucionismo determina el interés por la anatomía comparada. La tecnología y la química moderna favorecen la adopción del método experimental por la medicina, al tiempo que se desarrollan diversas técnicas de laboratorio y gabinete para el estudio tanto de lo normal como lo patológico. En este tiempo se describen con precisión diversos tejidos, como el epitelial, conjuntivo, nervioso y así como el hemático. En 1852, Robert Remat describe la división celular. A partir de sus descripciones, la citología entra en el campo de numerosas investigaciones y es por ello que se reconoce así la mitosis, el protoplasma y otras estructuras tales como el núcleo, el nucleolo y la cromatina. Con todo ello, la teoría fibrilar queda definitivamente desplazada por la novedosa teoría celular. La embriología se ve también enriquecida por los estudios realizados como la de las hojas germinativas, el conocimiento del proceso de fecundación, los cromosomas como determinantes de la individualidad, el conocimiento de inductores y organizadores y la elaboración de la famosa ley biogenética. Pero en el terreno de la fisiología es probablemente en donde mayor aplicación práctica encuentran las innovaciones de la física y de la química moderna. Con el desarrollo de la microscopía, de los medios de cultivo y de la experimentación en animales, se desarrolla rápidamente la microbiología. Al concepto de fermentación como proceso químico se agrega el de contagio, conocido tiempo atrás en ciertas circunstancias como en la sarna, la tiña y la fiebre puerperal. En Francia, Davin había iniciado experiencias sobre el carbunco, sin poder aislar el vector. Poco tiempo después, Louis Pasteur da un impulso formidable a la microbiología. Pasteur establece definitivamente la interpretación biológica de la fermentación, demuestra la falsedad de la generación espontánea y tras sus estudios minuciosos sobre el carbunco y la rabia, logra desarrollar la vacuna contra estas enfermedades. En Alemania, la orientación etiopatológica cobra gran importancia y los descubrimientos se suceden continuamente. Robert Koch descubre la etiología del carbunco, del cólera y de la tuberculosis. En Inglaterra, Wright desarrolla la vacuna contra la fiebre tifoidea y Bruce el agente de la fiebre de Malta. Finalmente, en Japón, Kitazo logra cultivar el bacilo tetánico y desarrolló, junto con Behring, la antitoxina. Claudio Bernard nace en el año de 1813 en el pueblo de Saint-Julien en Francia y muere en el año de 1878. A los 20 años empezó a trabajar como ayudante de un farmacéutico en Lyon. Luego de un tiempo ingresa a la Facultad de Medicina de París en el año de 1835, obteniendo el título de médico en el año de 1843. Entre sus principales investigaciones, Bernard abarcó principalmente el campo de la fisiología.
destacando principalmente en el ámbito de la digestión, el sistema nervioso, el metabolismo de los azúcares y en las intoxicaciones que se presentaban en el cuerpo. Se le considera fundador de la medicina experimental, destaca su estudio del síndrome de Claude, así como también se le atribuye el desarrollo de la fisiología contemporánea. Centró gran parte de su vida investigando el papel del páncreas en la digestión de las grasas, la función generadora de glucosa del hígado y la actividad de las glándulas salivales, así como también demostró el control nervioso de la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos. Rudolf Virchow nació en Schwalbe en 1821, murió en Berlín en 1902. Fue un médico político alemán considerado el fundador de la patología celular. Hijo de un hotelero, su existencia siguió los caminos más corrientes. En 1839 marchó a Berlín, donde inició el estudio de la medicina como discípulo de la Pepperinei y se graduó en 1843. Pronto destacó por sus dotes de investigador. En 1846 era ya ayudante del hospital berlinés. Al año siguiente, llegado a profesor de la universidad local, fundó la publicación Archivos de Anatomía Patológica y de la Fisiología, junto con su colaborador Reinhardt. En 1849 fue nombrado catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad de Würzburg, de la cual pasó en 1856 a la de Berlín, donde permaneció hasta el fin de sus días. Se formó en la escuela de Murray y profundizó el estudio de la célula, iniciado con Matías. Unida esta labor a la orientación seguida por la Morgagni en la anatomía patológica, pasó a defender la nueva idea de la patología celular, en la cual se pretende ver la derrota del humoralismo, que sin embargo se haya vinculado a aquellas más de lo que parece. En 1858 de Rudolf Virchow es la expresión omnicélula o célula. Toda célula proviene de otra célula. De temperamento polémico en el ámbito celular, discutió con Robert Koch, sobre todo a causa del descubrimiento llevado a cabo por este último del bacilo de tuberculosis. Dejó vinculado su nombre a la encefalitis aguda. Participó además activamente en la vida política de su tiempo, liberal, convencido y enemigo acérrimo. Había sido elegido en 1848 miembro de la Asamblea de Frankfurt. Para la elección no fue convalidada, por cuanto el candidato no alcanzaba aún los 30 años. Posteriormente llegó por 2 veces, en 1860 y 1871, a la Cámara de Diputados y figuró entre los fundadores del Partido Constitucional Progresista. Louis Pasteur nace en el año de 1822 en Dole, Francia, y empezó a llevar a cabo sus estudios de química en la Escuela Normal Superior, doctorándose en el año de 1847. A partir del año de 1854 empieza su vida llena de descubrimientos, entre los cuales destacan la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, la abolición de la generación espontánea, descubrimientos de Streptococcus y Estafilococcus. Todas sus investigaciones abren al campo del desarrollo de la microbiología y la inmunología, explicando la importancia del implemento de la inmunología pasiva, la vacunación y el tratamiento profiláctico. Debido a otras importantes investigaciones, se le considera el padre de la microbiología, ya que demostró la teoría de los genes patológicos y las vacunas contra un gran número de enfermedades como ser la rabia. Joseph Lister nació en Upton en 1827, murió en Weimar en 1912. Él fue un médico y cirujano inglés considerado el fundador de la medicina antiséptica y preventiva. Joseph Lister procedía de una familia de cuáqueros y era hijo de un comerciante de vinos. Con gran habilidad para la microscopia, ello propicia con Lister diseñará su propio microscopio acromático en 1813, contribuyendo así al comienzo de la moderna microscopia. También estudió arte en Londres y comenzó a interesarse por la medicina.
Obtuvo el título de cirujano en 1852. Posteriormente trabajó en Edimburgo, Glasgow y Londres. En 1877 fue nombrado profesor de King's College. Influido por los descubrimientos de Pasteur sobre el origen de la fermentación y la putrefacción, se interesó por la prevención séptica de las heridas. En 1867 demostró que los métodos antisépticos eran fundamentales para evitar la infección de las heridas. Lister usó una solución de fenol sin purificar, su antiséptico preferido tanto para el instrumental como para la vestimenta de los profesionales de la medicina. Asimismo, solía emplear la solución anterior para desinfectar el área de las salas de operaciones. En 1887 abandonó el uso del pulverizador, utilizado el vapor como agente esterilizador. Gracias a sus investigaciones, disminuyó enormemente el riesgo de las infecciones postquirúrgicas, que por lo general resultaban mortales para los pacientes. Los trabajos de Joseph Lister se relacionan en una gran mayoría con su sistema antiséptico, con las inflamaciones, con la bacteriología y con las ligaduras quirúrgicas y su esterilización, sobre todo con Cat Cook. Relacionó la cirugía general al hacerla más segura. Su nombre quedó asociado al género Listeria, un género de bacterias del que solo se conoce la especie Listeria, que en los animales produce una enfermedad y que también puede afectar al hombre, ocasionándole daños en las vías respiratorias e incluso algún tipo de encefalitis, que a veces se acompaña de monocitosis.